y escucho tu voz y derramo así mi alma. Y escucho tu voz y no existen más palabras. Y escucho tu voz. Las transmisiones, el Señor está con usted, amén. El Señor está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Quiero que miremos la Biblia y vamos a mirar en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Amén. Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 36. Verso 36 hasta el verso 43. Amén. En el nombre de Jesús dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Bien, ya oraron por mí, pero tengo un tema que el Señor me ha regalado, y el tema es: ¿por qué nos cuesta orar, vigilar y ayunar? Amén. ¿Por qué nos cuesta orar, ayunar y vigilar? Vamos a preguntárnoslo y vamos a mirar a través de la palabra del Señor. Pero quiero que oremos y le digamos: Señor, esta palabra es viva y yo sé que es toda poderosa. Permita que yo pueda comprender lo que necesito para orar, ayunar y vigilar. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Necesito de ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque esta palabra es viva. Señor, oh, gracias porque hay unción. Señor, gracias porque tu palabra aquí está. Ahora te ruego, Señor Jesús, que tú nos enseñes. Oh, Dios mío, en tu nombre, Jesús, gracias, Padre Celestial. Toda la gloria para ti, toda la gloria para ti, unción y poder, autoridad en el nombre de Jesús. Obra, Señor, a través de tu palabra en mi vida, y obra en alguien que necesite, Señor, ahí en su casa. Obra en alguien que necesite esta palabra en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza a nuestro Dios, digamos: gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, si tiene los hijos por ahí que están haciendo otra cosa, dígale: preste atención a la palabra. Hoy vamos a meditar en la palabra. Si por allá la esposa está queriendo hacer comida, no es hora de hacer comida, no es hora de hacer oficio, es hora de atender la palabra del Señor. Amén. Bien, entonces vamos a analizar según las Escrituras ¿por qué nos cuesta orar? ¿Por qué nos cuesta ayunar? ¿Y por qué nos cuesta vigilar? El pasaje que leíamos
habla acerca de Jesús, de cómo Él se apartó de sus discípulos para orar y por ende la idea era que ellos también oraran. Pero cuando Él venía y se acercaba a ellos, los encontraba cargados de sueño. ¿No le ha pasado a usted? A mí sí. Aquí vamos a hablar con toda sinceridad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado dormidos orando? Yo creo que podemos levantar la mano todos. ¿Cuántos de nosotros por ocasiones nos queremos orar? A ver, ¿cuántos a veces no queremos vigilar? A veces no queremos ayunar. Vamos a ser sinceros, porque ¿qué dice la Biblia? Que la carne es débil y usted y yo somos carne. Así que por lo tanto vamos a hablar con la sinceridad de que esta carne humana quiere todo lo que es fácil. Por eso lo que nos cuesta no lo queremos hacer. La Biblia menciona que debemos hacerlo, pero que tengamos en cuenta que la carne es débil. ¿Qué quiere nuestra carne? Nuestra carne quiere, dormir. De hecho, los ojos de ellos y muchas veces de nosotros están cargados de sueño. No solamente quiere dormir, nuestra carne también quiere ¿qué? Comer. Nuestra carne a veces exagera y mire que vamos a mirar algo, vamos a hacer un análisis de cómo es nuestra carne. Nuestra carne quiere verse bien y comer bastante. De hecho, a veces pensamos, qué rico fuera, o como hay personas, ¿cierto?, que de constitución son muy delgadas y entonces pueden comer y comer y entonces otros decimos, qué rico fuera, como aquellos que son bien delgaditos y comen y nos engordan. Pero resulta que comer de gula también es dañino y por lo tanto es pecado. Así que nuestra carne nos quiere llevar a que nos desbordemos o no pongamos límites en muchas cosas. Nuestra carne prefiere ver una película. Nuestra carne, yo no sé, hablemos de los que todavía no han podido superar las telenovelas. Hablemos de que la carne le gusta ver series, la carne le gusta ver, que preparen comida. Así que, hermana, pero es un programa. No estoy hablando de que sea malo, estoy hablando de que la carne le encanta aquello. La carne le encanta todo lo que sea relax. Todo lo que no nos cueste. La carne quiere lo mejor, quiere vestir bien, la carne quiere disfrutar. La carne, por muchos, sería bueno, he escuchado a aquellos de que ojalá nos llegue el dinero, nos los encontráramos. Entonces algunos hasta sueñan encontrando grandes bolsas de dinero y no tener que trabajar. Porque todo lo que cuesta no lo queremos hacer. Entonces, vamos a mirar por qué nuestra carne no quiere orar. La Biblia dice que el Espíritu realmente es lo que anhela las cosas de Dios, pero nuestra carne no. Entonces, hay una lucha. No solamente nuestra carne, los demonios, Satanás, están interesados en que usted y yo no oremos. Pero resulta que nosotros tenemos y debemos ser disciplinados. Esto es una disciplina. Usted dirá, una disciplina como que viene a mi mente. Nosotros debemos bañarnos todos los días. Si no nos bañamos todos los días, usted me va a decir, hermana, yo duro 3 días. Bueno, su cuerpo necesita el agua. Su cuerpo necesita estar limpio. De hecho, ahora en esta pandemia, mandan a que las manos se las laven muchas veces, nos las lavemos. Pero resulta que no solamente las manos, nuestro cuerpo también. Así que si nos lavamos constantemente, evitamos infecciones.
evitamos bacterias. Nuestra boca necesita estar limpia. Nuestros miembros, nuestros genitales, todo nuestro cuerpo necesita estar limpio para estar saludable. Así que entonces, démonos cuenta que a muchos no les parece tan bien estarse bañando. Pero es saludable el baño. A muchos no nos gusta el comer saludable, pero resulta que nos es necesario comer saludable. Si todos los días nos comemos los chicharrones y todos los días comemos fritos y grasas, pues a la postre nos va a hacer daño. No podemos, en otras palabras, concluyamos, no podemos darle rienda suelta a nuestra carne en todos los antojos que nos pide. Porque si le damos rienda suelta y si hacemos todo lo que la carne nos está pidiendo, a la postre nos vamos a enfermar. Entonces, quiero que analicemos Mateo el capítulo 6, devolvámonos un poquito, el verso 6 dice, pero tú, vamos a verlo, Mateo capítulo 6, verso 6 dice así, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire pues, pareciese que fuera más fácil orar con personas, en público. Pareciese que fuera más fácil que nos vean orar. Entonces, como cuando nos están viendo es más fácil orar, lo podemos, pasa de una manera, ¿cierto? Suave. Ay, si hay compañía, es más suave. Pero resulta que aquí está anotado, cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es por nuestro bien, es a solas con nuestro Dios. No quiero decir que no oremos en público. Vamos a empezar a mirar qué debo hacer para que no me cueste tanto orar. Y lo que debo hacer es tener en cuenta que el Señor nos da unos parámetros de hacerlo por amor. Porque cuando lo hacemos para vanagloria es como más fácil. A veces oramos por temor. Oramos porque, Señor, es que si no oro, tú me castigas. Es que si no oro, entonces, ¿qué será de mí? Pero qué bueno que pudiéramos mirar este encierro como la intimidad, como la demostración de amor. Como cuando hay una pareja que se encierra a tener intimidad y no llaman los hijos, no llaman a otros, porque la demostración de amor es íntimo, no es con más personas. Déjeme decirle que cuando empezamos a entender que nosotros debemos demostrarle al Señor por qué lo amo. Hermanos, nosotros no debemos amar al Señor por miedo de que entonces nos quedamos de la venida del Señor. O por miedo de que entonces no me sane. O por miedo de que entonces yo voy a pecar. Déjeme decirle que cuando usted eligió a su esposa o a su esposo o aquel chico que está enamorado y piensa en casarse, usted lo eligió. ¿Sabe que el Señor nos eligió por amor? ¿Sabe que el Señor nos eligió porque nos ama? ¿Cómo no nosotros amarlo? Hermanos, dejemos un poquito la angustia. Muchos están orando y están ayunando, pero porque viene un nuevo orden mundial. ¡Qué miedo! La venida del Señor ya viene. Eso ya el levantamiento de la iglesia.
Y entonces como que hay muchas cosas y el apocalipsis y entonces los juicios. Y hay una cantidad de conceptos que nos atemorizan y nos llevan a orar por temor. Yo no quiero que lo miremos de esa manera. Yo quiero que miremos que nosotros podemos orar porque amamos a nuestro Dios. Hermanos, más allá de los temores, más allá de que si el Señor nos sana o no nos sana, más allá que si el Señor nos da o no nos da, hermanos, el amor es algo maravilloso. El demostrarle al Señor que lo amamos es empezar a decirle a esta carne: un momento, yo voy a orar en secreto, no para que el pastor me mire. Yo voy a orar no para que mi esposa o mi esposo o mis padres me miren. Yo voy a orar porque yo amo a mi Dios. Yo voy a orar porque es que Él me ama y yo lo amo a Él. Así que cuando se habla de encerrarnos, yo quiero que tomemos este encierro por amor. Amén. Quiero que también miremos algunos puntos que he anotado que impiden a que usted y yo oremos por amor. El tema es: ¿por qué nos cuesta orar, ayunar y vigilar? Nos cuesta cuando no tenemos en cuenta la palabra de Dios. Porque resulta que la oración y la palabra deben ir paralelas. Entonces, cuando la oración y la palabra van paralelas, es algo maravilloso. Vamos a descubrir que vale la pena orar, hermanos, porque no solamente el Señor nos ha amado y ahora le demostramos amor, sino que encontramos, ¿por qué no decir riqueza en la oración? ¿Por qué no decir que en el ayuno y en la vigilia y en la intimidad con nuestro Dios hay una riqueza que quizás usted y yo no nos damos cuenta, pero las demás personas se van dando cuenta quién tiene esa riqueza de parte del Señor? Quiero que miremos qué nos impide. Mateo el capítulo 5, ahora vamos a retroceder, sigamos. Mateo el capítulo 5, el verso 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando usted y yo oramos, adoramos. Así que como adoramos a nuestro Dios, glorificamos ese nombre maravilloso y empezamos a tener algo, ¿por qué no decirlo? Un tome y dame. Déjeme explicarme. Cuando usted y yo oramos, le estamos dando la alabanza porque le decimos que lo amamos, le estamos dando la alabanza porque le estamos glorificando, reconociendo la adoración también. Estamos reconociendo que por su sangre Él nos perdonó, estamos reconociendo que Él es soberano. Le estamos dando alabanza y adoración, pero resulta que Él nos está dando unción. Y usted me va a decir, ¿y cómo es eso? Para los que están nuevos o los amigos, porque los hermanos lo saben muy bien. Resulta que usted y yo empezamos a orar y comienza a derramarse algo glorioso en nuestra vida, que por eso es que muchos dicen, ¿por qué llora? Es que lloramos porque sentimos la presencia de Dios, y cuando tú y yo sentimos la presencia, se está derramando unción sobre tu vida y sobre la mía. ¿Por qué no darle la gloria a Dios? Aleluya. Y donde hay unción, hermanos, pasan cosas gloriosas. Se pudre el yugo. Pero entonces, para que eso ocurra, resulta que yo estoy trayendo ofrenda de alabanza y de adoración. Tengo que analizarme, tengo que examinarme.
Si yo sé, si yo tengo algo, si un hermano tiene algo, por eso es que vale la pena estar en paz. Por eso vale la pena que nosotros no tengamos nada contra nadie. Amén. Por eso vale la pena amarnos los unos con los otros. Por eso, hermano, yo le invito a que podamos dejar lo que nos ha afectado. Podamos despojarnos de toda amargura, podamos despojarnos de todo enojo, porque el enojo impide que usted y yo entreguemos la ofrenda a nuestro Dios. Vamos a comprobarlo. Ustedes encontrarán en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, el verso 7, donde dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué dice? No tengan estorbo. Así que lo que el Señor dice a través del apóstol Pedro es: no se estén peleando. Y de otra manera, tú, varón, trata bien a tu esposa. Entonces la hermana va a decir: ¿eso es solamente para él? No, esto es para todos. No podemos estar tratándonos mal porque estamos estorbando que nuestras oraciones lleguen como aroma agradable a nuestro Dios. Así que para que nuestra oración suba de una aroma maravillosa, que el Señor se sienta agradado, necesitamos tener armonía. Y en la armonía es donde el Señor envía su bendición. Amén. Démosle una alabanza a nuestro Dios. Están conmigo, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces, tenemos que evitar, y usted me dice: hermana, pero ¿cómo voy a evitar si tengo mi carácter? ¿Pero cómo voy a evitar si mi hijo cada rato me enoja? ¿Pero cómo voy a evitar si mi esposa o si mi esposo? Si usted supiera, ¿no sabe el Señor cómo somos? Claro que Él sabe, pero lo que Él quiere es que mejoremos. Lo que Él quiere es que nosotros nos reconciliemos. Lo que Él quiere es que haya paz. Hermano, usted lo ha experimentado. No digamos lo que no es. Todos hemos tenido momentos difíciles en familia, con hermanos, por ende con diferentes personas. Y cuando hay ese malestar, ¿qué sentimos? Es algo terrible, es algo que no queremos sentir. En cambio, cuando sentimos la presencia de Dios, es algo glorioso. Y usted me va a decir: hermana, pero es que yo siento la presencia de Dios, aunque no me haya reconciliado con fulano o con sutano. Pues déjeme decirle que es lo contrario a lo que dice la Biblia. Para que se reciba la ofrenda que tú y yo traemos, para que la oración tenga respuesta, porque yo puedo venir y llorar, pero yo puedo llorar de enojo. Arrodillada puedo llorar de enojo, arrodillada puedo llorar y orar de la ira. Pero resulta que cuando es una oración agradable, una oración de paz, recuerde que la Biblia dice: sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Así que entonces, cuando nuestra oración es en paz, entonces la Biblia nos dice que no hay nada que estorbe para que la respuesta de nuestro Dios esté. Amén. ¿Qué más puede estorbar esa respuesta? Pues esa respuesta también impide cuando hay pecado. Porque cuando hay pecado, hay algo que nos impide entrar en la presencia de Dios. Nos sentimos acusados, pero ¿cómo voy a orar? Pero yo quiero decirle algo: la sangre de Jesucristo está vigente y nos limpia de todo pecado. Cuando tú y yo nos disponemos a pedirle perdón al Señor, hermanos, Él nos perdona. Déjeme decirle que es más difícil que un ser humano nos perdone, porque es tan fácil
Y es tan agradable sentir el perdón de nuestro Dios, porque nuestro Dios es incomparable. Tú le has pedido perdón a Dios, hermano, siéntalo, sienta el perdón de Dios porque es real. Así que no permita que la oración tenga estorbo. Amén. ¿Por qué hablo del pecado? Porque ustedes recuerdan que cuando pecó Acán, no se ganó la batalla. Y Josué oraba, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? Pero el Señor le dijo, Josué, levántate de ahí. Tú estás arrodillado orando, pero resulta que hay pecado en el pueblo. Saca primero el pecado y vas a obtener la victoria. Entonces el pecado hace que estorbe la respuesta. Amén. ¿Por qué el enemigo no quiere que usted y yo oremos? Porque el enemigo y los demonios saben muy bien que cuando usted y yo oramos, hermanos, las ventanas de los cielos se abren. Vamos a verlo. Yo quiero que miremos en Hechos. Vamos a mirar la historia de Cornelio, capítulo 10, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Prestemos atención. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Cuando se habla de que era piadoso y temeroso, aquí no dice era peleón, era grosero, no, iracundo, no. Aquí dice era piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Era generoso. Y oraba, dice la Biblia, a Dios siempre. Verso 2. Hechos capítulo 10, verso 2. Y oraba a Dios siempre. Gracias, Brenda. Así que entonces era alguien que todavía no conocía del bautismo en el nombre de Jesús. Era alguien que todavía no se le había revelado lo que nosotros llamamos el nombre. Pero era alguien que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Quiere decir que como varón hacía el trabajo para que todo estuviera en paz. Y dice que hacía limosnas y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión. Escuche, la Biblia menciona que aquellos que oran, el Señor les habla. ¿Cómo les habla? Por sueños, por visiones, a través de las Escrituras. Envía a alguien para que le hable. Hermanos, el Señor hace su trabajo. Amén. Entonces, este varón comienza a tener respuesta de Dios. Y dice que vio en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿No es eso hermoso? Hermanos, qué hermoso que los jóvenes aprendamos que la oración no es para los viejitos. Qué hermoso es que las señoritas aprendamos que la oración no es para aquellos como los que tienen problemas, o aquellos que están tristes. No, la oración es para la gente que ha aprendido a tener temor de Dios. La oración es para aquellas personas que el Señor llama y comienza a enseñarles. Porque resulta que en la oración hay una riqueza, decíamos. Mire la riqueza maravillosa. Él, fijándose y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora
hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en cada desierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hermanos, esto es maravilloso. El que ora y tiene una vida coherente a lo que el Señor quiere, el Señor le revela qué tiene que hacer. El Señor lo bendice, el Señor le da inteligencia, el Señor le da sabiduría. La Biblia dice que si alguien no tiene sabiduría, la pida a Él. Pero para que esa oración no sea estorbada, ya dijimos, tenemos que hacer un trabajo. Ese trabajo lo vamos a hacer aunque nos cueste. Ya sabemos que hay ciertos seres que no quieren, nuestra propia carne no quiere, pero hermanos, ¿cómo no orar? ¿Cómo no ayunar? ¿Cómo no vigilar? ¿Cómo no esforzarnos? ¿Por qué no vamos a decirle al Señor que nos dé dominio propio? Claro que sí, vamos a pedirle al Señor que nos dé dominio propio. ¿Saben por qué? Porque si usted y yo tenemos dominio propio, hermanos, vamos a mirar la gloria de Dios en casa, como la miró Cornelio. Cornelio miró la gloria de Dios en su casa. Y entonces el Señor permite que tenga esa visión y que llegue el apóstol Pedro a decirle qué tiene que hacer. Hermanos, usted está experimentando la gloria de Dios cuando usted ora. De hecho, hay hermanos que han experimentado la gloria de Dios en oración y son testigos que el Señor los sana. Hermanos, cuando usted y yo oramos, pasan cosas gloriosas, maravillosas, que empezamos a experimentar y que esto no se compra con dinero. Hermanos, esto no tiene precio. Por eso es tan importante que los jóvenes, que las señoritas entendamos que hay un valor glorioso en la oración, en el ayuno, en la vigilia, y por eso cuesta. Cuando usted y yo empezamos a estudiar, y los que hemos tenido la oportunidad de hacer varios años de estudio, usted sabe que tuvimos noches que trasnochar. A veces ni comíamos para hacer tareas, pero es que pensábamos, es que tenemos que graduarnos, es que tenemos que tener el título. Así que se tuvo que tener disciplina. Se volvió un hábito en nosotros el leer y el estudiar para obtener el título. Dejemos un poquito el estudio. ¿Qué me dicen de los que tienen que trabajar y de los que anhelan que su economía crezca, que su economía mejore? Usted hace un esfuerzo, usted calcula, usted dice, esto voy a comprar, esto voy a vender, de esto voy a ganar tanto y es esto lo que me propongo. Hermanos, todo es una disciplina, todo tiene que tener un esfuerzo, pero déjeme decirle que si usted y yo hacemos el esfuerzo de orar por amor, no por miedo. Yo quiero que en el nombre de Jesús tú y yo ya no oremos por miedo. Hermanos, no oremos porque nos da quizás temor de Dios, en hablando de ese temor que no es relación agradable. Cuando hablamos de temor de Dios, hablemos de ese temor bueno, de que yo lo respeto porque es mi Dios, de que yo debo hacerle reverencia porque es mi Dios, pero no porque si no lo hago, yo no sé cuántos hijos de hermanos venían al culto, pero porque los hermanos los traían. Y entonces los padres están, mira a ver, arrodíllate, mira a ver si oras, mira a ver si lees la Biblia. Y entonces como que están ahí haciéndolo de una manera obligada. No, hermanos, así no es. Aunque los padres tengamos que hacerlo de cierta manera con nuestros hijos, estoy hablando con los hijos, así no es. No espere que te obliguen. Si es que cuando usted le demuestra a Dios que lo ama, usted y yo ganamos. Él es el que nos ha dado la vida. Él es el que nos tiene en pie. Él es el que nos dice que estaremos
en la punta, nos va a poner a la cabeza y no en la cola. Hermanos, Él es el que nos ha prometido bendecirnos y la bendición de Dios es grande. Pero ¿cómo queremos ser bendecidos si lo hacemos como porque nos toca? Y entonces si hablamos de orar, ¡ay, qué pereza! Y si nos toca, y si hablamos de ayunar, pero ¿por qué tanta oración? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ayunar? Si es más rico comer, no le dé tanto gusto a esta carne. Hermanos, tenemos que poner un alto a esta carne y decirle un momento, aquí va a habitar la gloria de Dios, porque tu carne eres el templo del Espíritu de Dios. Aleluya. Hermanos, yo no sé si puedo hacerme entender, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios es la que te va a iluminar para que usted y yo podamos orar por amor. Aunque nos cueste hacerlo, entendamos que hay enemigos que no quieren que lo hagamos. Amén. Quiero que miremos, para terminar, que aquellos personajes, bíblicamente hablando, que tuvieron relación con el Señor, fueron poderosos. Y yo no le quiero hablar de un poder de fama. Déjeme decirle que cuando usted y yo oramos para obtener fama, no sirve. No, así no es. Hay gente que está orando porque quiere ser el mejor predicador. Así no es. No, déjeme decirle que el mejor predicador se llama Jesús. Cuando hay alguien que quiere orar, pero para ser el más grande de todos, eso no funciona. Hermanos, que cuando usted y yo oremos, sea para que la gloria sea para nuestro Dios, para que Él te tome y te use, para que los demonios reconozcan que en ti hay una autoridad, que no hay otros, amén, que puedan competir. Hermanos, esto no es para competir. Esto no es para ver qué cargo tengo, a ver dónde me ponen, qué título. Y entonces como que nos vamos llenando de que tengo que orar porque tengo que ser un buen líder. Tengo que orar porque me tienen que ver. Tengo que orar porque es que yo voy para adelante. Pero así no. Yo debo orar porque amo a mi Dios. Yo debo orar porque el Señor Jesús merece que yo le dedique tiempo. Yo debo orar porque es mi alimento cuando hablo con Él, porque su esencia está conmigo. David aprendió a orar. David aprendió a acercarse al Señor y no se imaginaba que iba a ser el rey de Israel. David aprendió a tener comunión con Dios. Y fue Dios el que lo fue poniendo, lo fue colocando, lo fue ubicando. Pero cuando usted y yo hacemos las cosas para ver dónde nos montamos, hermanos, eso no sirve, eso se va a desbaratar. Déjeme decirle que cuando usted ora y yo oro en secreto para que la gloria de Dios sea sobre mí y Él haga lo que quiera hacer, hermanos, ¿cuántos han anhelado llegar a ciertos lugares o obtener ciertos títulos, llámese en la iglesia, pero luego no están? Así que esto no sirve así, hermanos, esto sirve de orar siempre y no desmayar para permanecer con el Señor. Para que podamos estar firmes el día malo, para que el Señor nos guarde de tentación y que si vienen, bueno, bendiciones, porque el Señor quiere, porque si el Señor te quiere poner en un puesto de honra, pues Él te va a mantener y te va a guardar, porque el Señor te lo está dando. Pero si usted está orando para que ese puesto llegue sin ser la voluntad de Dios, nos puede hacer daño. Qué bonito es que podamos comprender que aunque cueste orar, debo aprender a orar para que la gloria de Dios sea notoria en nuestras vidas.
para que los anhelos de Él, porque Él tiene ya todo planeado, el proyecto de tu vida y la mía. Así que, ¿por qué mis planes? Yo no sé. Déjeme decirle que quizás varias jóvenes, hombres, tenían un plan para este año. Me parece ver, y quizás estaba recordando a un pastor que decía: es que este 2020 yo voy a salir y a viajar y a hacer esto. No, los planes del Señor fueron diferentes. Pero si los planes del Señor se cumplen en tu vida y en la mía, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, porque no hay cosa más hermosa que sentir su presencia y ser guiados por Él. Yo no sé si tú quieres ser guiado por el Señor. Yo no sé si tú quieres realmente que el Señor sea obrando en tu vida para que podamos tener la disciplina de encerrarnos con Él, para que podamos tener el hábito de demostrarle amor a Él y que el Señor haga después lo que quiera contigo. Alabado sea su nombre, pero es Él el que lo hará, no soy yo el que lo busque, es mi Dios el que dispone tu vida y la mía a su servicio. Amén. Yo quiero orar por alguien, quiero orar por una mamá que le está pidiendo por su hijo. Dígale: Señor, haz con mi hijo lo que tú quieras. No sé si quiero orar por una señorita que le está pidiendo un hogar al Señor. Dígale: Señor, no con el que yo quiera, con el que tú quieras. Señor, me voy a encerrar a amarte y tú me vas a guiar. Señor, me voy a encerrar a tener intimidad contigo y tú te encargas de lo mío, porque tú sí sabes que necesito. Eso dice la Biblia. No tenemos ni siquiera que pedirle, porque Él ya sabe lo que necesitamos. Claro, a Él le agrada que le digamos, pero me refiero, no te pongas a exigirle, no le exijas al Señor: es que es este o es esto lo que quiera. ¿Por qué no decirle: Señor, lo que tú quieras es lo mejor para mí? Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Si quieres que te ayudemos a orar, escríbanos, hermanos. Esas horas de las madrugadas nos levantamos con mi esposo y oramos al Señor, y vamos a estar orando por tu vida. Qué hermoso es cuando el Señor sabe que su hijo está orando en secreto. Qué hermoso es cuando el Señor sabe que su hija está orando en secreto, pero ya perdonó al que le hizo el agravio, ya pudo reconciliarse con aquella hermana o aquel hermano, aquel familiar, aquel papá, mamá que te hizo sentir mal. Y vamos adelante, pero porque Él nos lleva. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por esta palabra maravillosa. Oh, Señor, aunque nos cueste orar, permítanos, Señor, que sea un deleite hablar contigo, Señor. Aunque nuestra carne no quiera, Señor, que nuestro espíritu se regocije en ti, que aprendamos, Señor, a orar. Yo te pido por mis hermanos. Mira, Señor, aquella hermana que desea, Señor, orar, Señor, pero que su carne y que hay batallas y que no puede. En el nombre de Jesús hay libertad para que ore. En el nombre de Jesús hay sanidad a través de la oración. En el nombre de Jesús hay libertad a través de la oración. En el nombre de Jesús hay paz y armonía. En el nombre de Jesús todo espíritu de ira, de enojo, de pleito, de celos, todo lo que el enemigo haya traído para dañarnos, se va en el nombre de Jesús. Somos libres por tu palabra. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.